Isaías 9 dice así: sin embargo, no habrá más oscuridad para aquellos que estaban en angustia. En el pasado, humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en el futuro, honrará a Galilea de los gentiles por el camino del mar, a través del Jordán. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha despuntado. Tú has engrandecido la nación y aumentado su alegría. Ellos se regocijarán ante ti como pueblo. Se regocijan en la cosecha, como los hombres se regocijan cuando dividen el botín. Porque como en el día de la derrota de Madián, has roto el yugo que los carga, la barra sobre sus hombros, la vara de su opresor. Cada bota de guerrero usada en la batalla y cada prenda envuelta en sangre será destinada a ser quemada, será combustible para el fuego. Porque a nosotros nos ha nacido un niño. A nosotros nos es nacido un hijo. Y el gobierno estará sobre sus hombros, y será llamado maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Del aumento de su gobierno y paz no habrá final. Él reinará sobre el trono de David y sobre su reino, estableciéndolo y sosteniéndolo con justicia y rectitud, desde entonces y para siempre. El celo del Señor Todopoderoso logrará esto. Es una gran promesa. Pasemos ahora al Evangelio de Mateo. Voy a tomar algunos pasajes casi al azar de este Evangelio. Comenzaré con el capítulo 3. En esos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, o Judea como diría un judío, y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Este es de aquel de quien habló el profeta Isaías. Una voz que clama en el desierto: preparen el camino para el Señor, enderecen sus caminos. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Su comida eran langostas y miel salvaje. La gente salió a él desde Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, confesando sus pecados. Fueron bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían a donde él estaba bautizando, les dijo: cría de víboras, ¿quién les advirtió que huyan de la ira venidera? Den frutos acordes al arrepentimiento. Y no piensen que pueden decir entre ustedes: tenemos a Abraham por padre. Les digo que de estas piedras Dios puede levantar hijos para Abraham. El hacha ya está en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para el arrepentimiento, pero después de mí vendrá uno que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy apto para llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Su aventador ya está en su mano, y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero y quemando la paja con fuego inextinguible. Versículo 12 del próximo capítulo, el 4. Cuando Jesús escuchó que Juan había sido encarcelado, y por cierto, si predican como Juan serán encarcelados, él no era conocido por su tacto. Estoy preparando un sermón o incluso un libro sobre la falta de tacto de Jesús. Recuerden cuando lo invitaron a una comida después de haber predicado, y alguien pensó en tener al predicador visitante para almorzar el domingo. Y él se sentó y dijo: me di cuenta de cómo algunos de ustedes ocupaban los primeros lugares. Esa fue su apertura en la conversación. Y luego él dijo a su anfitrión: y por cierto, no me mostraste el guardarropa de antemano, no me pediste que me lavara las manos. Y tenía una falta de tacto. Los profetas son conocidos por la verdad, no por su tacto. Necesitamos algunos profetas más.
Cuando Jesús escuchó que Juan había sido puesto en prisión, regresó a Galilea saliendo de Nazaret, fue y vivió en Capernaum, que estaba junto al lago en la zona de Zabulón y Neftalí, para completar lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, el camino al mar a lo largo del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que vivía en tinieblas ha visto una gran luz de vida, y sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El mismo mensaje que Juan el Bautista. Capítulo 5. Ahora, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos vinieron a él y comenzó a enseñarles, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia. Benditos los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pasando la página, vamos ahora al versículo 9 del capítulo 6. Jesús dice: así es como se debe orar. Voy a comenzar en el versículo 7. Incluso cuando ores, no sigas balbuceando como los paganos, porque piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seas como ellos, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de preguntarte. Así es como deben orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Al final del capítulo 6, versículo 31. Así que no te preocupes diciendo: ¿qué comeremos, ni qué beberemos, ni qué vestiremos? Porque los paganos corren tras todas estas cosas, y tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Pero busca primero su reino y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Capítulo 13, versículo 24. Bueno, no, estoy seguro de que conocen la parábola del trigo y la cizaña, así que vamos a ir más abajo en el versículo 36. Lo siento, el 31. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y plantó en su campo, aunque es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la mayor de las plantas del huerto, y se hace árbol para que vengan las aves del cielo y se posen en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló con mucha harina hasta que se extendió por toda la masa. Jesús habló todas estas cosas a la multitud en parábolas. No les dijo nada sin usar una parábola. Así se cumplió lo dicho por el profeta: abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas ocultas desde la creación del mundo. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa con sus discípulos. Se acercaron a él y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él respondió: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que los siembra es el diablo. La cosecha es el fin de los tiempos, y los cosechadores son ángeles. Como la cizaña es arrancada y quemada en el fuego, así será en el fin de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todo lo que causa pecado y a todos los que hacen el mal. Los echarán en el horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre.
El que tiene oídos, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, y cuando un hombre lo encontraba, lo escondió otra vez, y en su alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró nuevamente el campo. El reino de los cielos es como un mercader que busca perlas. Cuando encontró una de gran valor, se fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y una vez más, el reino de los cielos es como una red que se echaba al lago y capturaba toda clase de peces. Cuando estaba llena, los pescadores los sacan a la orilla, luego se sientan y recogen los peces buenos en cestas, pero tiran los malos. Así es como sucederá al final de los tiempos. Los ángeles vendrán y separarán a los malvados de los justos y los arrojarán en el horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todas estas cosas?, preguntó Jesús. Sí, le respondieron. Les dijo, por tanto, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que saca de su almacén tesoros nuevos, así como viejos. Y eso es lo que espero hacer esta mañana. Verán, virtualmente está diciendo, si entiendes el Nuevo Testamento, entenderás también el Antiguo. Y podrás unir lo viejo y lo nuevo. Si has sido instruido en la ley y en el reino, el camino antiguo de la ley y el camino nuevo del reino se pueden ver juntos. Puede ver el propósito de todo. Y así hemos pasado 3 mañanas en el Antiguo Testamento. He hablado sobre el reino de Dios, el reino de Satanás y el reino de Israel. Y todo eso está en el Antiguo Testamento. Podría haber dicho todo lo que he dicho hasta ahora desde el Antiguo Testamento. Ahora siento que hoy es un punto de inflexión en el que nos estamos moviendo en lo nuevo. Pero podemos sacar cosas nuevas y viejas de nuestro tesoro. Y podemos ver el Antiguo y el Nuevo Testamento como una historia del restablecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Ahora quiero dedicar unos 5 minutos en el Antiguo Testamento nuevamente, solo para regresar y recordarles dónde dejamos la historia ayer. Los judíos quedaron esperando el día en que Dios, en su soberanía, regresaría al escenario de la historia humana. Y con su poder restablecería su gobierno en la tierra. Y creían que lo haría principalmente con la nación de Israel, y desde allí extendería su gobierno a las naciones hasta el final de la tierra. Estoy bastante emocionado cada vez que leo el Antiguo Testamento de las islas lejanas, porque eso se refiere a las islas británicas. Realmente lo son. En aquellos días, en los días de Abraham, de hecho, solían enviar a Cornwall por estaño. Los fenicios sabían sobre estas islas. Y cuando hablas de las partes más distantes del mundo en esos días, hablabas de las islas distantes. Lo más lejos que llegaron los marineros, que fue aquí. Bueno, no soy un británico israelita, no me malinterpreten, pero me emociono cada vez que leo en el libro de Isaías que se dirá en las islas distantes que se está haciendo realidad hoy. Ustedes lo han escuchado, en las islas distantes. Y por eso la esperanza de Dios para el futuro era que su promesa se establecería su gobierno en la tierra, no solo en Israel, sino hasta las islas distantes, hasta los confines de la tierra. Entonces, para los judíos, la frase "el reino de Dios" significaba para ellos el día en que Dios establecería su dominio en la tierra en todas partes. Y ellos creían, por lo que les habían dicho los profetas, que Él haría esto a través de un rey, un descendiente de David, que sería elegido por Dios y sería aún mayor que David. Esta era la esperanza judía. Aquellos que conocían bien sus Biblias y sus Antiguos Testamentos también sabían que Dios había hecho ciertas promesas sobre el lado súbdito del reino, así como sobre el lado soberano. Pero convenientemente, la mayoría de ellos lo pasaban por alto.
Miren, traté de decirles ayer que el problema en todo el Antiguo Testamento no era la soberanía de Dios, sino el hombre que no quiere ser súbdito. Esa es mi carga para esta semana. Una y otra vez el pueblo de Israel dijo: Dios, ¿demostrarás tu soberanía? ¿Nos visitarás con tu avivamiento? Dijo: ¿rasgarás los cielos y descenderás? Y una y otra vez Dios les dijo a través de los profetas: yo voy a ser su soberano, pero ustedes tienen que ser mis súbditos. La raíz del problema no era que Dios no estuviera actuando en soberanía, sino que su pueblo no sería súbditos. Y quiero decirles que es hipocresía orar por un avivamiento si no están dispuestos a ser súbditos de Dios. Es hipócrita decir: ven Dios, apodérate de Escocia, levántate y levanta tu brazo poderoso, hemos orado. Y si no estás al mismo tiempo dispuesto a ser un súbdito, es hipocresía. Y fue ese tipo de hipocresía que los profetas plantearon. Pero la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se resume muy simplemente de esta manera. En el Antiguo Testamento, Dios dijo: voy a ejercitar mi soberanía y los liberaré. Pero ustedes, ¿vivirán con rectitud? En otras palabras, en el Antiguo Testamento el reino se componía de una oferta y una demanda. ¿Me siguen? Dios ofreció liberación, pero exigió justicia en respuesta. El Nuevo Testamento no hace eso. En una palabra, el Nuevo Testamento ofrece liberación y ofrece justicia. En otras palabras, Dios prometió no solo ayudarnos en el lado soberano, sino ayudarnos en el lado súbdito. ¿No es hermoso de parte de Dios? Y por eso estaba diciendo virtualmente: me doy cuenta de que el problema es la sujeción. No pueden hacerlo. No pueden guardar las leyes, no pueden guardar el pacto. Entonces los profetas dijeron que Dios iba a hacer no solo un acto de soberanía para restaurar su reino, sino que iba a ayudar a los súbditos a ser súbditos, a sujetarse, de dos maneras. Primero, perdonando sus pecados, y segundo, derramando su espíritu. Francamente, nunca serás súbdito del rey sin tener experimentado el perdón de tus pecados y luego tener el Espíritu Santo derramado sobre ti. ¿Y no es hermoso que la justicia ya no es una exigencia? Ahora también es una oferta. Por eso el profeta dijo: en los últimos días voy a hacer un pacto nuevo con ustedes. Perdonaré sus pecados y escribiré mis leyes, no fuera de ustedes, sino dentro de ustedes, para que quieran conservarlas. ¡Qué oferta! Incluso en los días del Antiguo Testamento había algunos. Abraham era uno, el rey David era otro, que se dieron cuenta que en su corazón Dios quería ayudar tanto con lo súbdito como con lo soberano. De hecho, la oración del rey David, después de haber estado con Betsabé, es una oración notable. Dijo: Señor, fui concebido en pecado, nunca lo voy a lograr. Renueva un espíritu correcto dentro de mí. Crea un nuevo corazón aquí. Haz algo, no quites tu Espíritu Santo. Así que incluso en el Antiguo Testamento hubo quienes se dieron cuenta que la justicia no es algo que Dios exige de ti, sino lo que Dios ofrece para darte. Esas son buenas noticias. El pacto mosaico era una mala noticia. El pacto era una mala noticia porque decía: te liberaré siempre que cumplas todos los mandamientos y produzcas justicia. Y es un problema. No tiene forma de hacerse. La buena noticia del Nuevo Testamento es que Dios dice: no solo voy a ser tu soberano, sino que también voy a ser el súbdito en ti.
Saben que ese fue el comienzo de la Reforma, como la llamamos. Martín Lutero estaba tratando de ser justo ante Dios y hablaba en serio. Martín Lutero se azotaba hasta caer inconsciente en su celda del monasterio para tratar de sacarse los pecados de sí mismo. Y en una tormenta cayó sobre el piso, estaba en terror de un Dios que podía matarlo. Y él sabía que no había producido justicia para sobrevivir el día del juicio. Y Martín Lutero buscó en la Biblia y cada vez que leyó la palabra justicia, se encogía. Era una palabra horrible para Martín Lutero, porque representaba un nivel de vida correcto que él no podía alcanzar. Y luego un día, como un destello de iluminación, se dio cuenta de que la frase "la justicia de Dios" significa lo que dice. Y que Dios dice, ya tengo suficiente justicia para mí y para ti. Y cuando Martín Lutero se dio cuenta de que Dios no solo estaba dispuesto a ser su soberano y liberarlo, sino también dispuesto a ser en él el súbdito y darle su justicia divina a Martín Lutero, él fue libre y comenzó la Reforma. Audazmente se acercó al trono eterno y se vistió de justicia divina. Escuchen, nunca lo lograrán ustedes, nunca serán lo suficientemente buenos. Las buenas noticias del reino en el Nuevo Testamento son: tengo suficiente justicia para ti y para mí. Eso explica por qué fueron las prostitutas quienes entraron al reino primero en los días de Jesús. También explica por qué las personas religiosas no entraron, porque todavía estaban tratando de ser justos. Espero que se emocionen en su corazón. Estoy tocando algo fundamental. El Antiguo Testamento no funcionó porque la gente no podía hacerse súbditos. Querían la soberanía. Ahora, la clave para entender el ministerio de Jesús es que su principal preocupación era conseguir súbditos para el reino, no establecer la soberanía. Entienden entonces los conflictos por los que pasó y la razón por la que lo pusieron en la cruz si se dan cuenta de que la multitud quería que él fuera rey, mientras que él quería que ellos fueran sus súbditos. Y no solo quería liberarlos del reino de Satanás, quería darles justicia. Fueron solo esas personas malas las que se dieron cuenta de que lo que pensaban que era una situación desesperada era en realidad el mismo umbral hacia el reino. Fueron las personas irreligiosas que habían renunciado a intentar ser justas que descubrieron el reino de Dios. Bueno, estoy apurando. No sé si sigo recibiendo... Tengo notas. Pero parece que nunca vuelvo a ellas. Lo siento. Cuando nació Jesús, se usó mucho lenguaje real. ¿Dónde está el que nació rey de los judíos? Eran muy pocos los que podían ver más allá de Israel. La mayoría buscaba un rey de los judíos, y eso se debía a que durante 500 o 600 años Israel había sido esclavo en su propio país. No habían sido esclavos en Egipto o Babilonia, sino en su propio país. Habían estado bajo el control de los persas, los egipcios, los sirios, los griegos y los romanos. Solo durante unos pocos años, bajo un grupo o una familia de judíos llamados macabeos, tuvieron cierta medida de libertad política, pero desapareció rápidamente. Durante esos 5 o 6 siglos que estuvieron bajo una autoridad enemiga en su propia tierra, ni hablar de Egipto o Babilonia, naturalmente así anhelaban que alguien los liberara en su propia tierra. Buscaban un rey de los judíos. Además, durante 400 años, Dios no les había dicho ni una palabra. Es mucho tiempo por estar fuera de contacto con alguien. Y durante 400 años no hubo ningún profeta. Nadie dijo, así dice el Señor.
Y por eso hay una brecha de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hubo libros escritos en ese periodo, los llamamos apócrifos, pero no deberían estar en la Biblia porque, si bien son interesantes, no hay ni una palabra de Dios en ellos. Dios estuvo totalmente en silencio durante 400 años. Pero la historia continúa. ¿Saben qué sucede cuando las personas no escuchan directamente a Dios? Se meten en argumentos teológicos sobre la Biblia. Obtienes escribas. No tienen una palabra inmediata de Dios, así que tienen que elegir entre la palabra escrita y terminan en escuelas teológicas liberales y conservadoras. Y eso es lo que pasó. Se llamaban fariseos y saduceos. Intenté recordar a estos dos en la escuela y pude recordar a los saduceos con bastante facilidad porque no creían en una vida futura y por eso estaban tristes, porque en inglés se dice sad. Y simplemente pude recordar eso y luego los fariseos los recuerdo porque creían en una vida futura y por eso solía decir ellos llegan lejos, por el inglés far. Eso me recordó lo que eran. Pero se dividieron en todos estos diferentes grupos teológicos. ¿Por qué? Porque no habían escuchado de Dios. Cuando escuchan la palabra viva de Dios, no puedes pasar mucho tiempo en argumentos teológicos, criticando los textos. Así que tenían la Biblia, tenían las palabras de Dios en el pasado, pero no tenían la palabra de Dios en el presente. Y luego, de repente, recorrió a Israel como un incendio en la pradera. El rumor. ¿Has oído? Hay un profeta otra vez. Cuando esperaste 400 años para escuchar a alguien, son noticias emocionantes. Y la gente preguntaba, ¿dónde está? Está junto al río Jordán y se viste como solía hacerlo Elías. ¿Se imaginan la ola de entusiasmo cuando has estado esperando que Dios diga algo y esperado que Dios haga algo durante siglos? Cuando los abuelos ponían a sus nietos en las rodillas y le decían, un día Dios hablará de nuevo. Un día Dios enviará un rey y Él nos librará de todos nuestros problemas. Y la voz de Dios se escuchó nuevamente. Y simplemente acudieron de todos lados para escuchar lo que Juan estaba diciendo de parte de Dios. Y él dijo, bautícense. Y causó la misma controversia entonces que la que causa ahora. ¿Por qué? Debido a que ningún judío había sido bautizado. Estaba bien para los gentiles, pero no para los judíos. Somos el pueblo del pacto, pertenecemos. Mis padres eran judíos, mis abuelos eran judíos, estoy en esto. Nací en esto. Y el mensaje de Juan el Bautista fue, no te atrevas a pensar que perteneces porque tus padres pertenecían. Él dijo, el reino está muy cerca. Así que será mejor que se limpien, será mejor que te bañes, será mejor que confieses lo que está sucio en tu vida y lo limpies. Porque el reino viene. Y cuando el reino se establezca, todo lo sucio se va a ir. Así que será mejor que te limpies antes de que venga el rey, que va a venir a limpiar todo el lugar. ¿No es interesante? Siempre queremos que Dios limpie a todos los demás. Dios, ¿vas a venir y los corregirás? ¿Vendrás y evitarás que hagan esto? Queremos que Dios limpie el lugar, pero no a mí. Juan el Bautista sabía dónde comenzaría el reino. Comenzaría cuando alguien dijera, quiero que mi vida se limpie. Es posible que algunos de ustedes me hayan escuchado contar esta historia en Motherwell, pero conozco a un joven que hace 2 años y medio era un ángel del infierno, un motoquero, y estaba lo más lejos posible de Dios, y estaba metido en todos los problemas. Y luego se convirtió en un cristiano, y Cristo enderezó su vida, y quería ser bautizado. De hecho, sabía que Dios le estaba diciendo que lavara su pasado, y él no quería, porque estaba cubierto de tatuajes de cuello a los pies. Yo amo a Lucy y todo lo demás, ya saben, ¿no? Y él notó que cuando te metías en el agua, tu camisa se volvía transparente y notó que a la gente de la iglesia no parecían gustarle los tatuajes. Estaba un poco avergonzado. Pero estaba más que avergonzado por uno de los tatuajes. Cuando era un ángel del infierno tenía el diablo tatuado en el cuerpo. Y estaba Satanás para que todos lo vieran en su cuerpo. Y pensó, ¿cómo puedo ser bautizado y que ellos vean esto?
Y así que fue un cirujano plástico y le dijo, ¿podrías hacer algo al respecto? Y el cirujano le dijo que no, que el Servicio Nacional de Salud no le cubriría eso porque era una cirugía estética. Así que dijo que iba a intentar hacer un injerto de piel, pero le costaría mucho dinero y tomaría mucho tiempo. Y este muchacho pensó, bueno, no tengo el dinero y quiero seguir adelante. Entonces decidió avergonzarse y pidió el bautismo. Y se metió al agua para lavar su pasado y enterrar su pasado. Y cuando salió del agua, uno de los tatuajes había desaparecido. Solo uno. El diablo fue lavado de su cuerpo en el agua del bautismo. Eso es lo que debe ser el bautismo. Es una señal del reino. Es para lavar tu pasado. Es para decir, estoy haciendo un comienzo limpio. Quiero estar limpio porque el reino va a ser un lugar limpio y quiero limpiarme antes de que venga el reino. Así que Juan el Bautista dijo, mejor arrepiéntanse. Aquellos de ustedes que tienen demasiada ropa, vayan y desháganse de algo. Dénselo a los pobres. Aquellos de ustedes que manipulan sus cuentas, vayan y arreglen sus finanzas. Aquellos de ustedes que han estado intimidando a otros, será mejor que dejen de pelear. Él era un predicador muy práctico, una especie de predicador. Yo escuché una vez en los Estados Unidos y dijo, apégate al Evangelio y evita robar pollos. Y a algunas personas le gustan los buenos sermones del Evangelio que nunca tocan nada. Pero Juan el Bautista tocó cosas. Le dijo al rey del país, no deberías tener esa mujer como esposa. No es legal. Saben que eso fue según las enseñanzas de Jesús, según las cuales quienes se divorcian viven y se recasan, viven en adulterio. Eso se aplicaría tanto al número 10 de Downing Street como al número 11 de Downing Street, para todos. ¿Pero dónde están los cristianos que están preparados para levantarse y decir eso? Juan el Bautista fue valiente al señalar cosas que no coincidían con el reino. Y dijo, será mejor que te limpies ahora. Es interesante que Juan el Bautista no sanó a nadie. No hubo ni un solo milagro ocurrido en su ministerio. No hubo señales, no hubo maravillas, solo la palabra de Dios. Fue un hombre asombroso y pagó por ello, con su vida. Había vivido una vida solitaria, había estado en el desierto con Dios desde que era un niño, y Dios había dicho, Juan, viene el rey. Era costumbre en aquellos días, como todavía lo es, que si la realeza visita o viene a un lugar, alguien es enviado antes para preparar el lugar. Si la reina está por venir a Escocia, les garantizo que habrá alguien del Palacio de Buckingham meses antes para decirles que prepárense para la venida de la reina, compren una alfombra roja, limpien esa basura, la reina viene. Juan el Bautista fue el indicado, que tuvo que venir y decir, preparen el camino del Señor. Llenen los valles, reduzcan las montañas, hagan un cambio decente, derecho, para poder entrar. Y el rey vino. Y era Jesús. Y su mensaje era exactamente el mismo que el de Juan. Arrepiéntete, porque el reino está aquí. Está justo entre ustedes. Y si estudian cuidadosamente la implicación, es muy clara. Jesús estaba diciendo, yo soy el reino. Dijo las mismas cosas sobre sí mismo y sobre el reino, de modo que eran sinónimos. Eran términos intercambiables. Eso es increíble. Hay algo de decir esto y pueden imaginar la emoción al comienzo de su ministerio ante el anuncio de que el reino de Dios había llegado. Ahora tenemos que ver las implicaciones de eso, porque su congregación bajó de 5.000 a 12 de la noche a la mañana. Él comenzó con una gran cantidad de seguidores y fue menguando y menguando hasta que finalmente dijo a los pocos que le quedaban, ¿me van a dejar también? Y Pedro le dijo, no. Lo que tú dices es lo que estábamos esperando escuchar. Ahora, el enigma es por qué Jesús se volvió tan impopular cuando
Al principio ni siquiera necesitaba reservar una sala. No necesitaba un agente de publicidad. Solo el hecho de que estuviera en la ciudad fue suficiente para llenar las calles de gente que quería conocerlo y escucharlo. Y la razón es muy simple. Él se negó a concentrarse en la soberanía del reino, pero se esforzó mucho para encontrar súbditos. Y eso no lo hizo tan espectacular. Ahora veamos primero la soberanía que él trajo. Me sorprende que nunca hubo una situación en la que Jesús estuviera perdido o fuera de control. No importaba si era un endemoniado loco, o si era la tormenta en el mar de Galilea, o si eran 5.000 personas sin nada que comer. Nunca hubo una situación que no fuera de total control. Incluso cuando intentaron arrojarlo por el acantilado en Nazaret, él tenía el control total. Se podía ver la soberanía del reino en Jesús. Él era rey de cada situación. Si se encontraba con un funeral en el camino, le decía al cadáver que se fuera del ataúd. Fue rey de la enfermedad, rey de la muerte, rey de la naturaleza, rey de todo. Tanto que cuando vieron qué soberanía tenía sobre cada necesidad humana, sobre cada circunstancia humana, sobre todo, le dijeron, queremos hacerte rey. Le ofrecieron el trono aproximadamente 6 meses después de comenzar su ministerio y lo rechazó. Le dijeron, esto es lo que hemos estado esperando. Tú eres el rey y estamos preparados para marchar detrás tuyo, expulsar a los romanos, establecer un trono en Jerusalén y ponerte una corona en la cabeza. Te queremos como nuestro rey, como el pueblo quería al rey David, te queremos a ti. Y él lo rechazó. Una y otra vez reconocieron su soberanía y quisieron exhibirla públicamente, pero cada vez él dijo que no. Y saben la razón, porque sabía lo que había en el hombre y no confiaría en ningún hombre. Se nos dice eso, porque sabía que ninguno de ellos era aún su súbdito. Eso es lo que buscaba. Y encontrarán que donde querían que sanara, él quería predicar. Una mañana se despertaron en Capernaum, en la casa donde se hospedaban todos, y Jesús y sus discípulos, y su cama estaba vacía. Y no lo encontraron por ningún lado, pero cuando abrieron la puerta principal, la calle principal en Capernaum estaba atascada de un extremo a otro con personas enfermas que querían curación. Solía preguntarme por qué había tanta gente enferma en el Capernaum. Ahora sé. Justo al final del camino se encontraba el centro de salud de Galilea, Tiberíades. Y hasta el día de hoy, gente judía de todas partes del mundo y los gentiles vienen a Tiberíades para bañarse en las aguas, para tratar de curar su reumatismo. Los paralíticos vienen a Tiberíades hasta el día de hoy, a las aguas termales. Y cuando se enteraron de que había un sanador a solo 1 milla o 2 de la carretera en Capernaum, simplemente salieron de las aguas termales y fueron. Capernaum estaba atascada y dijeron, ¿pero dónde está Jesús? Tenemos un avivamiento en nuestras manos. Miren las multitudes que quieren ser sanadas. Y encontraron a Jesús en las colinas, detrás de Capernaum. Y le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Vine para orar? Bueno, Señor, ahora que oraste, hay un avivamiento en Capernaum. Las calles están abarrotadas. Todos te están buscando. Y Jesús dijo, voy a ir al próximo pueblo a predicar. ¿Alguna vez se dieron cuenta de eso? Incluso cuando sanó a la gente y los liberó de su enfermedad, se negaron a ser sus súbditos. Les voy a dar un ejemplo solamente. Conoció a un hombre con lepra, un marginado de su sociedad por su enfermedad física. Ni siquiera podía ir con su propia familia. Y Jesús lo tocó. Una vez fui a un hospital para leprosos y tuve que obligarme a tocarlos. Y confieso que pude hacerlo, fue hace muchos años. Pude hacerlo porque tenía que seguir recordándome a mí mismo que Jesús lo hizo. Hay una repulsión humana. Y Jesús lo tocó y le dijo,
Ahora te libero de la lepra. Estás limpio. Ahora quiero que seas mi súbdito. Y aquí están mis 2 primeras órdenes como tu rey. No se lo digas a nadie y ve y muéstrate a los sacerdotes. ¿Saben cuál es el siguiente versículo en la Biblia? Así que el hombre salió y les dijo a todos en todas partes que Jesús había curado su lepra. ¿Reciben el mensaje esta mañana? La gente fue sanada de todo tipo de enfermedades. Fueron librados de los demonios. Pero Jesús no pudo encontrar a nadie que sea su súbdito, que obedezca sus órdenes. Piensen en el clímax de su ministerio cuando llevó a los discípulos al lugar alto. El lugar es asombroso. Si alguna vez van a Israel, deben ir a Panias. Ese es el nombre moderno de Cesarea de Filipo, y allí donde el Jordán sale del monte Hermón, y como si fuera una corriente que sale de una pared de roca, y el río sale con 40 pies de anchos, pero baja dentro de la montaña desde la nieve y simplemente sale por una grieta bajo el agua, y entonces obtienes esta pared de roca y el agua que sale. Ha sido un lugar de religión y superstición desde hace milenios, y tallado en la pared de roca hay nichos donde ponían todo tipo de dioses. Estaba el dios Pan, que era un dios que aparecía en forma de hombre. Allí estaba el dios César, que era un hombre que decía ser dios y era un hombre, y todos estos dios hombres y hombres dios en los nichos estaban. Entonces, allí Jesús llevó a sus discípulos. ¿Qué lugar para llevarlos? Y mientras miraban estas estatuas de Dios, hombre y hombre Dios, Jesús les dijo, ¿quién soy yo? ¿Quiénes piensan los hombres que soy? Dijo, bueno, los hombres piensan que eres la reencarnación de algún gran hombre del pasado, Jeremías, Elías, Juan el Bautista. ¿Y quiénes piensan que soy yo? Ustedes. Y Pedro le dijo, bendito sea, tú eres el Cristo. Ahora la palabra Cristo es una palabra religiosa para nosotros, así que déjenme traducir. Tú eres el Rey ungido de Dios. Y Pedro le dijo, reconozco, fue el primer hombre en decirlo. Los demonios lo dijeron antes, pero Pedro fue el primer hombre en reconocerlo. Tú eres el Cristo, tú eres el Rey. Y entonces Jesús dijo que era cierto, que el Padre lo ayudó a llegar a esta conclusión, pero es la verdad. Ahora, Pedro, el siguiente paso es que vayamos a Jerusalén y que yo sea crucificado. Oh, no, Señor, no vas a hacer esto. Y pueden ver que Pedro, aún reconociendo al rey, ni siquiera fue su súbdito. Iba a discutir. Iba a rebelarse. Él decía, no, yo sé mejor que tú. Y hasta su último día, antes de que Jesús muriera, Pedro le estaba diciendo a Jesús, ¿qué hacer? Jesús le dijo, quiero lavarte los pies, Pedro. No vas a hacer eso, Señor, lo siento. Lo llama Señor, pero no lo deja hacerlo. Eso es hipocresía otra vez. Y Jesús le dijo, bueno, Pedro, si no te lavo los pies, no somos sucios, no podemos ser amigos. Y Pedro le dijo, bueno, Señor, entonces, en ese caso, lávame las manos y la cabeza. Pedro, solamente dije tus pies. ¿Se dan cuenta de que hasta el momento en que Jesús murió, no había encontrado un solo súbdito para el reino? Había liberado a muchos. Había ejercido la soberanía del reino en muchas vidas, pero no había encontrado a nadie que fuera completamente leal a él. E incluso sus amigos más cercanos huyeron, y Pedro fue quien dijo, bueno, los demás pueden decepcionarte, pero yo no lo voy a hacer, Señor. Le juró a una pequeña sirvienta que nunca lo había conocido. De modo que hay un sentido en el que el ministerio terrenal del Señor durante 3 años aparentemente fue un fracaso. De hecho, el Viernes Santo parecía un desastre total. Aquí estaba el rey que había venido a restablecer el gobierno de Dios en la tierra y se quedó sin un solo súbdito y está muerto. Sin embargo, ¿saben? Algo había sucedido. Un ladrón moribundo le dijo, creo
que eres el rey y que vas a obtener el reino. ¿Podría tener un lugar en él? Ese extraño desafío de Pilato, que puso un pequeño aviso encima de Jesús moribundo: este es el rey de los judíos. Un centurión romano reconoció su soberanía y dijo: solamente tienes que decir una palabra y mi siervo será sanado. Reconozco la autoridad cuando me encuentro con ella. Ahora déjenme retroceder un poco. Los judíos esperaban que viniera el reino de Dios a escala nacional e internacional, y estaban desconcertados porque Jesús no parecía interesado en ninguno. Ni parecía querer erigirse rey de los judíos, ni cuando los griegos hicieron una oferta para recibirlo, él tampoco estaba interesado en ellos. Y los griegos le dijeron a Jesús: bueno, Jesús, los judíos tal vez no te quieran, pero bueno, ven y ministra ante nosotros, te daremos la bienvenida. Pero él tampoco fue allí. Se concentró en el reino como algo individual primero. ¿Notaron que cada vez que habla del reino, habla en términos de individuos? El reino de los cielos es como un hombre que busca un tesoro, como una mujer que esconde levadura. Y es casi como si Jesús dijo: voy a establecer el reino a nivel nacional e internacional, pero la forma en que comienzo es con individuos. No puedo construir un reino nacional e internacional a menos que tenga súbditos individuales que estén sujetos al rey. Por eso, muy temprano en su vida, él reunió a todos sus seguidores y los llevó a la montaña y les dijo: ahora les diré lo que es ser súbdito en el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así empezó. Escuchen, si van a ser súbditos en el reino, no debe haber ira en tu vida, para nada. Él dijo: escucharon decir no matarás, pero yo les digo, es el rey que hace las leyes. Les digo que ni siquiera deben tener desprecio en su corazón por nadie. No debe llamarlo tonto, porque estar enojado con alguien o despreciarlo es estar en peligro de sufrir el fuego del infierno. Eso no es vivir el reino. ¿Han escuchado que decían no cometas adulterio? Bien, dijo Jesús, es posible que nunca te hayas metido en una cama con la esposa de otra persona, pero si has mirado a una chica y te preguntas cómo sería tenerla en la cama, y eso no te hace apto para ser súbdito en mi reino. Y él fue muy, muy estricto con el divorcio, mucho más que en casi todas las denominaciones de hoy en día. Y dijo: en mi reino no hay divorcio, con la única excepción de infidelidad física. Y con esa única excepción no hay divorcio. Y si te has casado con un divorciado, estás viviendo en adulterio. Y ese no es el reino, no es estar sujeto, no es ser súbdito. ¿Ven eso? Levantó los estándares del reino mucho más altos que los que puso Moisés. Bueno, aquí hay uno que les va a tocar si no lo tocó nada. Los súbditos del reino, dijo, no se les permite preocuparse. ¿Sabían que Jesús dijo más sobre la preocupación en el Sermón del Monte que sobre el adulterio? Pero, ¿cuándo fue la última vez que una iglesia disciplinó a un miembro por preocuparse? Pero Jesús dijo que la preocupación es un descrédito para el Padre Celestial. Estás diciendo que si te preocupas, mi Padre se preocupa más por su jardín y sus mascotas que por sus hijos, porque alimenta a los pájaros del aire y Él cuida las flores del campo. Y por lo tanto, si estás preocupado, estás diciendo que a mi Padre no le importas. Nunca vi que nuestros 3 hijos
se preocuparan por la próxima comida, porque cada vez que entran hay una comida para ellos. Y si hubiera tenido noticias de un vecino, de alguien, o si mi esposa hubiera tenido noticias de un vecino diciéndole, sus hijos me dijeron que están muy preocupados sobre si recibirán comida mañana, ¿cómo creen que nos habíamos sentido si los vecinos estuvieran hablando así con nuestros hijos? Y Jesús dijo que un súbdito del reino cree, confía. Escuchen, el mejor estado de bienestar al que podrían pertenecer es el reino de los cielos. Busca primero su reino y su justicia, y todo lo demás se incluye como un extra. Siempre tendrás suficiente para vestir, tendrás suficiente para comer, las cuentas se pagarán si eres un súbdito del reino. Leemos el Sermón de la Montaña y creemos que es imposible, que nunca vamos a ser súbditos del reino. Pero Jesús se negó a bajar sus estándares, ni una pulgada. De hecho, los empujó hasta el cielo, literalmente hasta el cielo. Y encontrarán que en los últimos 6 meses de su ministerio empeoró aún más. En los últimos 6, durante esos meses no curó casi a nadie, simplemente se lo puso muy duro. Ningún hombre es digno del reino si pone su mano en el arado y mira hacia atrás. A menos que esté preparado para dar todo lo que tiene, no sirve en el reino. La gente que sí lo seguía parece pasar su tiempo oponiéndole, diciendo, ¿por qué me sigues? Si estás preparado para tomar una cruz y morir en ella, está bien, puedes venir. Esa no es la manera de ganar amigos e influir en las personas. Jesús estaba decidido a conseguir súbditos para el reino. Pero lo sorprendente para mí es que las personas lo siguieron. A pesar de que él elevó el estándar tan alto. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque sintieron instintivamente que a pesar de que él estableció estándares tan altos, él podría ayudarlos a alcanzarlos. Dijo, mi carga es liviana, mi yugo es fácil. Es interesante decir eso después de predicar el Sermón del Monte. Pero se dan cuenta del significado de mi yugo. Un yugo es un trozo de madera con 2 muescas y une a 2 animales que luego se juntan. Y cuando Jesús dijo, lleven mi yugo sobre ustedes, no está diciendo, tomen el Sermón del Monte y traten de vivirlo. Está diciendo, métanse bajo el otro extremo de este yugo conmigo y trabajaremos juntos y lo lograremos. La mujer sorprendida en adulterio. Ya saben, cuando ella miró el rostro de Jesús y él le dijo, vete y no peques más, ella comenzó a creer que podía. Me sorprende que Jesús tuviera la capacidad de enseñar los estándares morales más elevados que nadie jamás haya enseñado, y sin embargo ser amigo de los pecadores. Por lo general, cuando los cristianos moralizan, desaniman a los pecadores. Y él tenía la capacidad de decir, esa es la norma, pero vengan a mí todos los que trabajan con cargas pesadas, aquellos que no pueden hacerlo. No significa criminal ni caníbal. ¿Debo decirles lo que significa? Me encantaba tomar grupos, o cuando lo hacía me encantaba llevar a gente de Israel y presentarles la tierra. Y algunas personas decían, bueno, amamos ir contigo a Israel, aprendemos mucho más de ti allá que cuando predicas en la iglesia. Y le pregunté a una persona por qué me decía esto y me dijo, bueno, porque estás hablando todo el tiempo y es natural hablar mientras avanzas en el camino. La mayoría de las enseñanzas de Jesús no fueron en un púlpito. Fueron mientras caminaban por el camino. Y una persona que vino conmigo grabó 14 horas de comentarios míos en el colectivo. Y parece natural señalar un lugar con ovejas y algunas cabras y miren lo que el pastor hace con ellas. Bueno, es natural.
Recuerdo estar en un autobús en el último viaje que hicimos y estaba el guía israelí y el conductor israelí. Yo estaba hablando a través del altavoz desde el frente y le dije, bueno, creo que ahora les digo qué es un pecador para Jesús. De lo contrario no entenderían lo que acabamos de pasar. Habíamos estado en el Mea Shearim, es el barrio más ortodoxo de Jerusalén, donde se encuentran todos los judíos con todos sus rizos y abrigos largos, y avisos sobre la vestimenta y las mujeres cómo se tienen que vestir y todo lo demás, y ya saben el tipo de lugar. Y después de haber pasado por ahí, yo estaba en el autobús y les dije, quiero que se den cuenta de lo que es un pecador. Les dije, cuando leen pecador, la palabra pecador en los evangelios, quiero que piensen en nuestro conductor y en nuestro guía, porque ellos son pecadores. Y ellos se pusieron rígidos. Yo les dije, un pecador en los días de la Biblia no era una muy mala persona, sino alguien que había renunciado a la religión porque simplemente no podía seguirla. Era demasiado pesado. Técnicamente, la palabra pecador era para alguien que no intentaba guardar todas las leyes del sábado. Gente común y corriente que decía, no puedo lidiar con la religión, es demasiado para mí. Y seguían con las actividades de la vida diaria. Ahora conocí al conductor y al guía y sabía que no eran ortodoxos, no eran religiosos. Habían dejado de intentarlo. También les era pesado a ellos. Y dije, ellos son pecadores. ¿Se dan cuenta de que Jesús, si estuviera aquí hoy en la carne, estaría con nuestro conductor y con nuestro guía? Estaría haciendo amigos con ellos, no con las personas que vieron en el Mea Shearim, que están tratando desesperadamente de cumplir la ley. Y el conductor y el guía se relajaron. La primera vez que escucharon que Jesús era el tipo de persona que le gustaba estar con gente que habían renunciado a la religión, porque era demasiado pesada. Simplemente tuve una carga esta mañana, la recibí del Señor. Creo que es profético. Creo que cuando Dios se mueva en soberanía en Escocia, pasará por alto a las personas religiosas. La religión es ofensiva para Dios. En Escocia tenemos demasiada religión. Será mejor que limpien su vida de la religión, si viene el reino. Creo que va a tocar a la gente irreligiosa en Escocia, gente de afuera. Tuve el privilegio de escuchar gloriosos testimonios hace no muchos meses de una chica que era una prostituta en Aberdeen y que usaba los petroleros y su dinero cuando venían de las plataformas petrolíferas. Y ella tenía un dormitorio que quería que fuera el mejor dormitorio de Aberdeen. Quería las paredes en negro y espejos y una cama grande y todo lo demás. Así que consiguió el dinero y hizo ese dormitorio en el que entretenía a todos los hombres que salían del mar. Entonces un día ella terminó en el hospital psiquiátrico de Aberdeen y su problema básico era simplemente que los hombres la usaban, pero no la amaban. Ella no sentía que nadie la amaba. Y un día conoció a Jesús en las calles de Aberdeen. Y les digo que ahora es una princesa. Es una persona encantadora. Es hermosa. Consiguió que el dormitorio, no de la misma decoración, pero lo consiguió y dijo, Jesús, de ahora en adelante, este dormitorio es para ti. Es el dormitorio del rey. Les digo que hay más alegría en el cielo por esa chica de Aberdeen que por todas las señoras con sus labios apretados cantando los salmos métricos el domingo. ¿Lo creen? El reino da la bienvenida a los irreligiosos. Y Jesús tuvo problemas con las personas religiosas que estaban tratando de abrirse paso y tratando de ser justos y tratando lo más posible. Lo más que pueden lograr con tu propia rectitud es que puedes obtener lo externo. Eso es lo máximo que puedes lograr. Puedes administrar la respetabilidad, pero no puedes administrar la rectitud. Puedes lograr lo externo, pero nunca podrás lograr lo interno. E incluso puedes sentarte en Sagrada Comunión y tienes los pensamientos más terribles por dentro. Y nadie lo sabe. Te ves muy respetable, bien vestido.
La religiosidad en Escocia es enemiga del reino de Dios. Y Jesús lo llamaría hoy como lo llamaba entonces: sepulcros blanqueados. Porque yo también sé de una prostituta en Escocia que fue a buscar a Cristo a la iglesia y terminó en la cama con uno de los ancianos. Perdónenme por ser tan directo, pero Jesús fue directo. Y Jesús llamó las cosas por su nombre real. Quería realidad. Y prefería tener un recaudador de impuestos corrupto y una prostituta en su reino que personas religiosas. Y ellos también preferían tenerlo. Dice que se apoderaron del reino violentamente. Lo arrebataron como si fuera su único salvavidas. Por fin habían conocido a alguien que les dio alguna esperanza de salir alguna vez del lío en el que se habían metido. Ahora todo esto fue sorprendente para el pueblo judío. Fue una sorpresa para los líderes religiosos, que se mezclara con gente así. Fue una sorpresa para el pueblo que no fuera rey cuando ellos querían que lo fuera. Pero ¿qué buscaba? Buscaba liberar a la gente del reino de Satanás y ayudarla a ser súbditos del reino de Cristo. Eso es lo que buscaba. Sin embargo, como digo, parecería como si para cuando llegó a morir no tenía ni uno. Había personas que habían resucitado de entre los muertos, había personas que habían sido sanadas de la lepra, había personas de las cuales legiones de demonios habían sido expulsados, pero cuando llegó la crisis, solo una persona fue al Calvario, sola. Quiero decirles que el día en que Jesús murió, el reino de los cielos en la tierra se redujo a una sola persona. Una persona. Miren, no solo Jesús era el soberano perfecto del reino, con control y poder total sobre cada situación, sino que Jesús también era, escuchen, el súbdito perfecto del reino. Él fue la primera persona que a lo largo de su vida había estado sujeta perfectamente a la voluntad de Dios. Perfectamente. Y cuando finalmente luchó en el huerto de Getsemaní con el último llamado del deber, Dios le había dicho: ve a la cruz. Ahora, sangró por su respiración. ¿Nunca pensaron que era fácil para Jesús estar sin pecado? Aprendió obediencia a través de las cosas que sufrió y agonizó. Dijo: Padre, no hay otra forma, no hay otra manera. Y lo que Dios realmente le estaba diciendo a Jesús, puedo simplemente tratar de explicárselo. Dios estaba diciéndole a Jesús: hijo mío, ¿te das cuenta de que no habrá súbditos del reino a menos que sigas ese camino? Porque nunca podrás liberar a los hombres totalmente de Satanás a menos que sigas este camino. Tienes que quebrar al príncipe del poder de este mundo, y es la única manera en que se puede romper. Y Jesús finalmente dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Se hizo obediente hasta la muerte, a la edad de 33 años, cuando todo instinto es retener la vida. Espero que no piensen que esto es irreverente, pero me encanta ver las pruebas de los perros pastores. Solía ser pastor en el norte y me encanta trabajar con un perro collie. Y de hecho, durante 13 años, después de estar en el ministerio, teníamos un perro collie en casa. Me encantaba salir a caminar con ese perro, y era muy obediente. Los collies son maravillosos, tienen un sentido de la mente del pastor. Y estaba viendo ese programa, Un hombre y su perro. ¿Conocen el programa? Y en un programa en particular, el pastor que obtuvo el segundo premio fue entrevistado después para la BBC. Y el entrevistador le dijo al pastor: entiendo que su perro tiene una articulación de plástico en la cadera.
Algo extraño para un perro, ¿no? Pero el pastor dijo, sí, sí, es cierto. El veterinario tuvo que colocarle una articulación plástica en la cadera, en la pata trasera, y permaneció durante 2 meses en la mesa de nuestra cocina, hasta que volvió a caminar. Y el entrevistador le dijo, bueno, es maravilloso, pero ese perro se ve como nuevo. El pastor dijo, sí, lo vio saltar. Es maravilloso. Y luego el entrevistador le dijo, ¿por qué necesitaba una articulación plástica de la cadera? Y la cara del pastor se arrugó. Dijo, bueno, un día estaba en el corral y le dije al perro, acuéstate, quédate. Y el perro se acostó y seguía mirándome. Y seguía mirando detrás del granero. Y miraba de vuelta a mí, atrás del granero. Y yo pensaba, ¿qué está mirando? Dijo, no podía ver. Detrás del granero había un enorme tractor con un remolque que venía directamente hacia el perro. Y el conductor, por supuesto, estaba en lo alto del tractor y no vio al perro tirado ahí. Y el perro se quedó y dijo que el tractor pasó justo encima de su pata trasera. Cuando miré la cara del pastor cuando dijo eso, y cómo se sentía acerca de un perro que era tan obediente que simplemente se quedaría ahí y moriría por el pastor, comencé, no es irreverente, creo hacer una comparación. Acabé de ver un poco del corazón de Dios en el día en que Jesús estaba colgado en la cruz. Y la gente le decía, sálvate a ti mismo, sal del problema, has salvado a todos los demás, demostraste ser rey en todas las demás situaciones, pruébalo ahora, prueba que eres el rey de los judíos, bájate de la cruz. Y pudo haberlo hecho tan fácilmente como les hablo ahora. Pero su padre le había dicho, quédate. Y él se quedó. Ese día, el poder de Satanás fue aplastado. Ese día, el reino de Satanás sufrió un golpe mortal. Un ser humano había permanecido fuera de su reino durante toda su vida. Y había un punto de apoyo en la tierra, en la raza humana, para el reino de los cielos, en la tierra. Es cierto que Jesús murió en nuestro lugar y que fue castigado por nuestros pecados. Todo eso es cierto. Pero creo que el significado más profundo de la cruz es este. Ese día triunfó sobre principados y potestades e hizo alarde de ellos abiertamente. Quebró el poder del príncipe de este mundo. Y ustedes saben que es verdad que donde quiera que esté el mensaje, donde se ha predicado la cruz, el poder de Satanás ha sido aplastado. Y la gente ha sido liberada. Y la sangre de Jesús es más poderosa que cualquier cosa que Satanás pueda hacer. Y tú puedes liberar a la gente de Satanás y de sus poderes demoníacos a través de ese acto de un día. Pero repito que el reino de los cielos en la tierra estuvo representado ese día en un solo hombre, Jesús. Pero él ganó. Se acabó, se completó, lo logró. Y de ahí en adelante, el reino podía establecerse y los súbditos podían ser liberados de Satanás, perdonados, liberados. ¿Saben una de las cosas que Satanás más usa para mantener a la gente atrapada? La culpa. La culpa, esa extraña mezcla de miedo y de vergüenza que luego saca algo a la luz. Y son las cosas ocultas en nuestras vidas las que Satanás usa para mantenernos encadenados. ¿No es así? Jesús murió en la oscuridad para que estas cosas pudiesen salir a la luz y ser aplastadas. La cruz finalmente estableció el reino. El reino nunca miró hacia atrás, ya que
pudo haber parecido un poco más como un grano de mostaza para el Imperio Romano. Era solo uno entre miles de crucifixiones en algún lugar afuera del imperio, del borde, pero para el universo fue el día más largo. Fue el punto de inflexión. Después de haber resucitado de entre los muertos, Jesús pasó 6 semanas hablando con sus discípulos. ¿De qué? Solo tenía un tema para 6 semanas enteras. Fueron a la escuela bíblica durante 6 semanas. Era la primera vez que les daba un estudio bíblico, pero lo llevó a través de cada parte de las Escrituras. La ley, los profetas, los salmos. ¿Y cuál era su tema? Muy simple. El reino de Dios. Si leen los primeros versículos del libro de los Hechos, dice que durante esas 6 semanas se les apareció vivo, probando que estaba vivo, con muchas pruebas infalibles. Sabían que estaba vivo, sabían que había conquistado la muerte misma. Pero dice que los instruyó sobre el reino de Dios. Y luego los llevó al monte de Olivos y se dieron cuenta que era un adiós. Sabían que algo terminaría. Si tuvieran la oportunidad de hacerle a Jesús una sola pregunta personalmente, ¿qué le preguntaría? Si supieran que pueden hacerle una última pregunta a Jesús, ¿cuál sería? Es muy interesante. Los discípulos caminaron con él durante 3 años, lo escucharon durante 6 semanas, con instrucción bíblica sobre el reino de Dios, lo mismo que he estado haciendo con ustedes aquí, aunque debe haber sido maravilloso tener la interpretación de Jesús. Pero dijeron, Jesús, hay una cosa que no entendemos. Nosotros esperábamos que el reino se establezca a nivel nacional. Creemos que tú eres el rey de los judíos. Entonces, Jesús, ¿por qué no continúas con la restauración del reino a Israel? Bueno, ya saben, la respuesta cristiana común en este país, y de hecho en todo el mundo cristiano, es lamentablemente que es una pregunta tonta. Jesús había terminado con Israel. Israel había fracasado y como Jesús dijo que el reino sería quitado de esta nación y entregado a una nación que produciera frutos dignos de él, entonces la concepción común es que el reino de Dios ahora no tiene nada que ver con los judíos. No tiene nada que ver con Israel. Ha sido entregado a la iglesia. No se dejen engañar por eso. Cada vez que se haga una pregunta, siempre deben escuchar las premisas de la pregunta. ¿Saben qué quiero decir con eso? Porque ocultas en cada pregunta hay ciertas suposiciones y esas suposiciones son incorrectas, no debemos responder la pregunta. Por ejemplo, si me preguntan si dejé de golpearle a mi esposa, esa es una pregunta capciosa, hay una premisa. Hay una suposición, y no respondería a la pregunta con un sí o un no, porque de cualquier manera estaría reconociendo su suposición de que una vez lo hice. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Entonces, si los discípulos, por ejemplo, hubieran dicho, Jesús, ¿vas a asesinar a Poncio Pilato ahora? Y él hubiera dicho, no les corresponde a ustedes saber cuándo. ¿Qué juzgan por eso? Que la pregunta era una pregunta válida. Y entonces ahora le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel? Había 4 suposiciones en la pregunta. Primera suposición, que Israel alguna vez tuvo el reino. Segunda, que ahora no lo tenía. Tercera suposición, que alguna vez lo volvía a tener nuevamente. Y cuarta, que Jesús era el rey y él era el que debía hacerlo. 4 premisas detrás de la pregunta y Jesús no cuestionó ninguna de ellas. Por eso solo quiero advertirles la idea de que ahora la iglesia tiene el reino e Israel ha perdido, los llevará al orgullo y la arrogancia, que está totalmente fuera de lugar. Como Pablo dice en Romanos 11, ya lo he citado, la iglesia podría perderlo. Podría recuperarlo a Israel. El reino es dado a aquellos que producen los frutos. De esto, la suposición que hacen las denominaciones organizadas es que tienen el Espíritu Santo, que tienen el reino, que todo pertenece a la iglesia. Es una suposición muy peligrosa. Y hay edificios de iglesias vacíos en todas estas islas británicas para probarlo, donde Dios ha escrito Icabod sobre ellas. Maldición.
no son mi reino. Escuchen, debemos darnos cuenta de que solo se mantienen firmes por la fe en el reino, pero lo que Jesús les dijo a los discípulos fue esto. Era casi como si estuviese diciendo un cambio de plan. En lugar de establecer el reino en Israel y hacer que todos los gentiles vengan a él, les voy a enviar judíos a los confines de la tierra para atraer a los gentiles. Y ahora sabemos que es el increíble plan de Dios traer el número completo de los gentiles y luego regresar y recoger a la nación de Israel y traerlos a Dios. En su soberanía, Dios ha decidido revertir el orden. En el Antiguo Testamento, parecía como si Dios iba a establecer el monte del Señor en Jerusalén y que todos los gentiles vendrían a eso, y que Él sería rey allí y los gentiles vendrían. Pero de hecho ha habido un cambio de plan, y Él dijo, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes serán mis testigos hasta los confines de la tierra, comenzando aquí en Jerusalén. Pero primero voy a establecer el reino internacional, y luego regresaremos aquí y lo traeremos aquí. Como Pablo dice cuando dice la sabiduría inescrutable de Dios, ¿quién podría haberle aconsejado? ¿Quién podría haberle dicho cómo hacer? ¡Qué plan tan asombroso! Entonces envió a los discípulos, pero dijo, hay una cosa más. Si van a ser mis súbditos, y si van a demostrar mi soberanía, no lo van a hacer sin el Espíritu Santo. Así que esperen en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y luego salgan. Así que mañana por la mañana tendremos que hablar sobre el Espíritu Santo. Ya les dije algunas cosas sobre esto, les diré algunas cosas más mañana por la mañana. Ahí es donde está el reino ahora, donde quiera que esté el Espíritu Santo. Donde quiera que el Espíritu Santo esté llamando a la gente, van a haber dos cosas. Verán la soberanía de Dios ejercida de la misma manera, la soberanía que Jesús ejerció sobre los demonios y las enfermedades, y también verán personas a quienes el Espíritu Santo ha hecho capaces de ser súbditos del reino. El Espíritu Santo no solo trae la soberanía del reino, Él también nos ayuda a ser súbditos. Ese es el reino de Jesús. Hay tantas cosas que me encantaría haber dicho. Jesús, solo quiero agradecerte por el tipo de reino que viniste a traer. Un reino que ofreció liberación y que también ofreció justicia, para que sea una oferta tras otra. Y quiero agradecerte por el tipo de personas a las que atrajo la oferta. Aquellos que no eran religiosos y aquellos que no eran justos y que no tenían ninguna posibilidad de serlo. Señor Jesús, nos perdonarás por nuestra religiosidad. Perdónanos por nuestra respetabilidad. Señor, que tu reino sea justicia y por lo tanto paz y por lo tanto alegría entre nosotros. Señor Jesús, te reconocemos como Rey. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú reinas. Toda autoridad en el cielo y en la tierra es tuya. Eres el Rey de Escocia esta mañana y reconocemos tu realeza, oh Señor Jesús. Ayúdanos a proclamar esto. Ayúdanos a decirle a la gente que estás a cargo, que tienes el control. Todo está en tus manos y somos herederos conjuntos contigo. Es increíble. Un día reinaremos contigo, Señor Jesús. Recibe nuestra alabanza. Eres el Rey de los Reyes. Eres el Señor de señores. Tu nombre es Jesús. 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 Amén.